Jaime Antezana, él es experto en temas de narcotráfico, para hablar del caso de Nancy Obregón y luego de lo más preocupante que es lo que se llama la narcopolítica, ¿no? La infiltración del narcotráfico en la política. ¿Cómo está, Jaime? Bien, gracias por la invitación. Bueno, a ver, creo que ahora que tenemos este caso tan contundente de Nancy Obregón, sería bueno que usted, Jaime, le recordara a la gente por qué la señora Obregón obtuvo tanto protagonismo en determinado momento y por qué fue conveniente que el partido de gobierno la invitara a postular en ese momento. El escenario de fines de los 90 e inicios del 2000 fue un escenario de protestas cocaleras. Nancy Obregón fue elegida dirigente cocalera de su organización llamada Saúl Guevara Díaz, en Tocache. Y iniciaban protestas locales contra la erradicación. En los años 2000 empezaba fuerte la erradicación en Tocache. Pero las protestas se fueron articulando con las de la zona de Leoncio Prado, o más conocido como Tingo María. Y es así como tenemos dos grandes protestas del año 2001, una protesta que derivó finalmente en una mesa de diálogo, ¿no?, que fue promovido por el presidente Valentín Paniagua. Fue la mesa de diálogo más importante que se tuvo como un escenario para poder dibujar algunas propuestas de qué hacer con la coca, ¿no?, y persistir con el tema de la erradicación, ¿no? El segundo momento es el año 2002, cuando los cocaleros afirman de que la coca se está secando por un hongo que se está incorporando, esparciendo, diseminando, ¿no? Entonces ahí ocurre una protesta que involucra a gran parte de los cocaleros del Alto Guayaga, que es la parte de Tocache y la parte de Leoncio Prado, de Huánuco, ¿no? Una de las protestas más grandes que termina en una mesa de negociación. Así es. Nancy Obregón adquiere protagonismo en esa protesta. Ella llega a Lima incluso. Todavía no. Ahí en esa protesta que sucede, llega a Tingo María, y ¿sabes qué es lo que plantea? Plantea una propuesta que Hugo Cabieces de alguna manera lo había diseñado. Reducción gradual y concertada de la coca. O sea, los cocaleros... La propia Nancy Obregón en ese momento. La propia Nancy Obregón lo planteó en esa mesa de negociación que se realizó en Tingo María como colofón de la marcha, una de las grandes marchas que los cocaleros realizaron. O sea, reducción progresiva. Reducción gradual y concertada. Bien, hasta ahí ellos era una propuesta sensata, o sea, claro, querían participar de los programas de desarrollo alternativo, querían que la coca se reduzca, pero con apoyo del Estado, etcétera. Y en ese momento, de lo que ya se sabe ahora, ¿Nancy Obregón ya tenía estos tratos con el narcotráfico? Yo creo que debe haber empezado en ese periodo. Okay. ¿Por qué? Porque el nuevo ciclo de la coca que arranca el 2000 hasta la actualidad es un ciclo en el que el narcotráfico va a experimentar un cambio. ¿Cuál es ese cambio? La indigenización y campesinización del procesamiento de la pasta. ¿Qué significa eso? Significa que los que antes eran cocaleros, ¿no?, simplemente cocaleros, pasaron a tener sus propias pozas de maceración. En otras palabras, los narcotraficantes medianos y grandes dejaron en manos de los campesinos, en manos de los productores, el procesamiento de la pasta. O sea, digamos que los productores peruanos que solamente entregaban la hoja subieron en el escalafón del narcotráfico a producir su pasta básica. A ser procesadores de pasta. Ya. Entonces, es en este contexto de que aparece Nancy Obregón. En un proceso en que el procesamiento de la pasta básica se tornaba un proceso dinámico en la que participaban pues, las familias cocaleras. Ahí hay un cambio importante. Es un cambio que se produce entre el 99 y 2000. Ya. ¿no? Y evidentemente eso permite entonces que muchos de ellos, posiblemente entre ellos Nancy Obregón haya incursionado en el procesamiento. Porque antes, en los 80 hasta el 95, lo que había en el Alto Guayaga y en esta zona de Tocache y Uchiza era grandes poseros, ¿no? Por ejemplo, el gran posero era el narcotraficante Vaticano. Otro... Nada más que a Pozos. Fernando Ceballos. Ellos eran los grandes poseros. Ya. Los cocaleros simplemente entregaban su coca al acopiador y esto se lo llevaba a las pozas. Pero eran pocos los poseros.
porque eran pocos los narcotraficantes, ¿no? Entonces cambio, ahí se da el ahí hay un cambio. Entonces Nancy Obregón emerge como líder cocalero en un contexto en que la producción de PVC recae plenamente o casi en su totalidad en manos de los campesinos. Bueno, pero entonces podríamos asumir que desde el 2000 para adelante la señora habría empezado a jugar un doble papel. Podría ser, no lo sabemos con ciencia cierta, lo que se está diciendo es del 2001, 2004. Por ¿no? eso. Pero, sin embargo, a contrapelo de ese proceso subterráneo en el que ella haya podido estar incursionando en esas labores de producción y tráfico ilícito de drogas, ella tenía un liderazgo, aparece como líder cocalera, ¿no? Planteando una propuesta que a todo el mundo nos parecía sensato, reducción gradual y concertada. Incluso esa propuesta llegó hasta Lima, en la primera marcha nacional de los cocaleros, y a la PCM, con el ex primer ministro Luis Solari, le plantean la reducción gradual y concertada. Y se convierte eso en un decreto supremo, que es el decreto supremo 044. Que ella firma. Que no lo firma, porque los decretos supremos solo lo firma el presidente. Pero está presente, ella está de acuerdo. avala, pues claro. Ella está de acuerdo, o sea, ella negoció el contenido de ese decreto supremo. Ya, pero entonces, vuelvo y repito, tenemos una señora que ha surgido cuando los cocaleros eran, para decirlo en cristiano, solo los que sembraban y entregaban la hoja. En el 2000 se da el cambio, tú dices que los poceros aumentan, estos que cultivan la hoja de coca se vuelven poceros, probablemente eso le pasó a la señora Obregón. Entonces ya pues empieza a jugar un doble papel desde muy temprano. Sí, yo creo que es posible que haya empezado un papel temprano, pero mientras ella tenía un discurso, ¿no?, de defensa de la hoja de coca, claro, de la hoja de coca sagrada, ¿no?, de la hoja parte de nuestra identidad cultural. Entonces, con ese discurso es que ellos van a movilizar a los campesinos para detener las operaciones de erradicación, ¿no? Todo ese periodo está asignado del 2001 hasta el 2004. El 2004 Nancy Obregón, junto con la base cocalera de la COMPAC, que es la organización en la que ella participó, se radicaliza, ¿no? Y pasa en su plataforma interna, ya no dicen reducción gradual y concertada, sino dicen no permitiremos que se toque una sola hoja de coca de los valles cocaleros del Perú. En consecuencia pasó a una defensa irrestricta, ¿no?, e indeterminada de todos los cultivos de coca, independientemente de su destino. Ese es el asunto. Ella se radicaliza el año 2004, a la sazón de que el Valle del Monzón irrumpe en el Congreso Cocalero que se realizaba acá en Lima, ¿no?, y que el sector del Valle del Río Purímac también estaba enarbolando el discurso de coca. O sea, dejó la erradicación progresiva y concertada por no me tocan la hoja de coca. Así es. A mí no me importa para qué se la lleven, pero no. Bueno, recuerdo además que ella decía que porque de eso vivían muchos campesinos pobres, que era su medio de sustento, ese era su argumento. Siempre se sostenía que era la caja chica, que con eso alimentan a sus hijos, así es, con eso hacen estudiar a sus hijos, y por lo tanto deben permitirles que no les quiten su... ¿no? Sí. Y que deben más bien chocar con los narcotraficantes. Su discurso era duro. Decía, ¿por qué cosa que se destruye, cocas que se erradica, ¿no? ¿Por qué no controlan los insumos químicos? ¿Por qué no agarran a los narcotraficantes de cuello y corbata? No, porque estamos hablando de la plebe del narcotráfico, no estamos hablando de los narcotraficantes... de los capos de la droga. Los capos locales, digamos, o los capos intermedios y nacionales, ¿no? Estábamos hablando de la plebe del narcotráfico, ¿no? Pequeños poseos. Entonces, ella empezó a defender en el 2005. Ella ya, un dato que voy a dar, ¿no?, es que ella fue acopiadora de ENACO. Tenía una resolución de ENACO. ¿Y cómo hacía? ¿No? Ordenaba a sus chacales, a todos los que lo seguían, a su entorno, ¿no? Había muchos dirigentes intermedios la mayoría de ellos hombres, no mujeres. Ella era la única mujer. De alguna manera hubo un matriarcado ahí, ¿no?, en términos de liderazgo cocalero en Tocache y en general en el Alto Guayaga, porque en esa malpartida también tuvo un liderazgo muy importante. Y ella les decía, junten 200 arrobas, 300 arrobas y remitámoslo a ENACO. ¿Para qué? Para decir, nuestra coca es legal. Claro. ¿No? Y ella usaba el documento que tenía, que le dio no sé quién, qué funcionario de ENACO le daba, y que le convertía a ella en la principal acopiadora de la coca legal. Paréntesis, para que la gente entienda. De toda la coca que se saca en el Perú, ¿cuánta va a ENACO? A ENACO, 2.500 toneladas, más o menos. ¿De cuántas?
Actualmente estamos en 135.000 toneladas. Eso es importante. 135.000 de 130.000 toneladas de hoja de coca, si 2.500 van a ENACO, que es la coca legal, que es todo lo que se necesita, todo el resto, ¿a dónde va? No, hay una parte más que se necesita, que es en realidad 9.000 toneladas para el consumo tradicional. ENACO solo puede cubrir 2.500 a 3.000. Ya. ¿No? Pero Más las necesidades del consumo tradicional 9.000. están en 9.000 toneladas. Ya, de hecho, de todas maneras, pues de 130.000 toneladas, pues, digamos, 10.000, redondear, van 120.000 al narcotráfico, porque Así eso hay es. que decirlo, ¿no? Así es, definitivamente. Eso es lo que ella no entendía. No, ella decía, O no quería entender. Nosotros solo defendemos la hoja, ¿no? Y entonces, por eso es que yo sostengo de que Nancy Obregón, cuando Nelson Palomino fue detenido en febrero del año 2003, Nancy Obregón se convierte en la encarnación más importante, secundada por Elsa Malpartida, de la defensa de la coca ilícita del Perú. Ahora.